¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Buenas tardes, Hola, profe. profe, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Estoy engripado. ¿Gripado? Sí, nada más de eso, después todo bien. Bueno, mejor que sea gripe común nomás. Recemos. Esperemos. Bueno, ¿cómo anduvieron? Que tuvimos feriado en la clase pasada. ¿Pudieron ver que les dejé la clase grabada de vectores? ¿La pudieron ver? No. ¿Pudieron hacer No, no ejercicios? lo vi. No, Al- profe, ¿la subió a autogestión? La subí al aula. Ah, no lo vi. Ah, no tenemos aula de... No, sí, perdón, me estoy confundiendo. Sí, de Haga sí tenemos aula. De Haga. Ah, Sí. sí, acá está. Bueno, Lo está que ahí, pasa- no importa, igual, o sea, está la clase, ya me imaginé que no la iban a ver, pero no sé, porque tuve como un presentimiento, no, no la van a ver. Pero bueno, hoy vamos a repasar, digamos, vamos a ver el mismo apunte y los ejercicios, y tienen ahí el soporte de la clase para repasar lo que no haya quedado claro, ¿sí? Eh, Así tenemos una clase más prolija del tema y acá podemos hablar boludeces como siempre hacemos. Bueno, como siempre hago yo en realidad. Pero bueno, como les decía, hoy vamos a ver el tema de vectores y tienen ya la clase grabada para que la puedan ver cuantas veces quieran con el mismo apunte, ¿sí? Solamente que dura 40 minutos, o sea, un poco más corta que el apunte, que la que vamos a tener hoy, ¿no? Genial, espectacular. Gracias. Mientras Profe, tanto, ahora de clase uno de vectores, ¿no? ¿O clase 2? clase 2. Clase 2. ¿Todos la encontraron o no? ¿23 minutos dura? Un poquito más. No, a lo mejor 23 No, minutos. ese es del teórico. No, el práctico dura como Claro, creo 47 que minutos. dura como 40. Me quedó medio larga. Sí, dura 47. Ahí va, peor. Bueno, bueno, entonces, pero teórico si tuvieron, a ver si tuvieron porque fue el viernes, ¿no? ¿Cuándo tienen teórico ustedes? ¿El viernes o el Los lunes? Sí, tuvimos el Viernes. viernes. La Ah, el última viernes. hora. Así que ya vieron teoría de vectores, ¿sí? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con esto. Justo estaba terminando de resolver un ejercicio ahí para que les quede. Bueno, vamos a, directamente vamos a ir al apunte, que es el mismo que tienen ustedes cargado. Cositas más, cositas menos. Pero este apunte, ¿sí? ¿Me escuchan bien, no? Yo también estoy media mal de la voz, pero no Sí, tengo ganas. profe, Sí, todo profe, ok. se escucha bien. Ya bien, bueno, perfecto. Hoy había un bardo acá, yo vivo en el centro y había una manifestación, mis otros alumnos no me escuchaban nada. Muchos bocinazos, pero bueno, ahora ya se calmó todo. Eh, bueno, entonces, esta es la unidad que está cargada en el aula, como les dije, y en la clase es sobre este apunte también, ¿sí? También tienen ejercicios cargados, que yo les dejé el apunte de Educo, que es con el que trabajamos siempre, para que miren más ejercicios, ¿sí? O no sé si les cargué el de Sandra, que también tiene ejercicios irresueltos. O sea, tienen un montón para hacer, como para practicar, no se queden con lo que vemos en clase y nada más, porque obviamente lo que podemos dar acá es mucho menos de lo que ustedes deben estudiar para entender el tema, ¿sí? Entonces, como les decía, no se queden con esto y nada más, ¿sí? Bueno, vamos a empezar bien básico. Un vector es un segmento orientado. ¿Qué quiere decir eso? Es un segmento, ¿sí? Con una dirección y sentido, es decir, un principio y un final, una flecha, un principio que es nuestro punto inicial y hacia donde apunta la flecha, que es nuestro punto final, ¿sí? Entonces, vamos a tener en este caso un punto inicial al que llamamos A, un punto final al que llamamos B, y para obtener las componentes del vector, ¿sí? Vamos a restar las componentes de B menos las componentes de A, ¿sí? Punto final menos punto inicial.
¿Y qué componentes vamos a restar? Componentes homólogas. ¿Qué significa eso? La componente en X del punto final menos la componente en X del punto inicial. ¿Sí? Entonces, 1 menos 2 nos da menos 3. Y luego la componente en Y del punto final menos la componente en Y del punto inicial. O sea, menos 5 menos menos 4. O sea, menos 5 más 4 nos da menos 1. ¿Sí? Entonces, menos 3 y menos 1 son las componentes o las coordenadas de nuestro vector. ¿Sí? Menos 3 en el eje X, menos 1 en el eje Y. ¿Sí? Entonces esas son, menos 3, por ahí. Entonces esas son las componentes de nuestro vector, ¿sí? Este segmento orientado, como dijimos, va a estar, en este caso, estamos trabajando en R2, es decir, en X y en Y, por lo tanto está en un plano, ¿sí? Es decir, es paralelo a un plano o está incluido en un plano, se dice, ¿sí? Cuando decimos paralelo a un plano, también estamos diciendo que está incluido en ese plano. Esas se llaman componentes homólogas. Claro, componentes homólogas significa la componente en X de un punto con la componente en X de otro punto, ¿sí? Componente en Y con la componente en Y. Eso quiere decir componentes homólogas, ¿sí? En el mismo eje. Bien, entonces, restamos, como decíamos, punto final menos inicial, componente en X con componente en X, componente en Y menos componente en Y. Estamos restando 2 puntos, ¿sí? Obtenemos las componentes de nuestro vector. Ahora también podemos definir al vector que dijimos que tiene coordenadas con un módulo, ¿sí? El vector se define por tener un módulo, obviamente coordenadas, un módulo y una dirección y un sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es el módulo del vector? El módulo del vector al que llamamos AB, con una rayita arriba, es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. En este caso, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Estos son cuadrados, ¿sí? ¿Qué sería la No, hipotenusa? claro, es como sacar la hipotenusa, ¿sí? De un triángulo rectángulo, ¿sí? Por Pitágoras. Entonces, en un vector, vamos a ver que el módulo del vector representa la longitud de este segmento, ¿sí? Entonces siempre lo vamos a tomar, o en este caso, en estos primeros casos, como un valor positivo, ¿sí? Porque representa la longitud de nuestro vector. Bien, ¿hasta acá estamos bien? Vamos a pasar a R3. Si en R2 todo es muy fácil, vamos a pasar a R3. En R3, ¿qué pasa? Tenemos un vector que está en el espacio, ¿sí? Es decir, ahora tenemos 3 componentes o 3 ejes, por ejemplo, tengo un vector que está por ahí, ¿sí? Ese vector, ¿qué tiene? Tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, ¿sí? Entonces, cuando voy a restar punto final, este va a ser el punto inicial y este el punto final, o sea, el A y el B, voy a restar componentes homólogas nuevamente. Bx menos Ax, punto y coma, Bi menos Ai, punto y coma, Bz menos Az, ¿sí? Suponiendo que este punto es A y este punto es B. ¿Sí? Entonces, bueno, el vector puede estar en cualquier parte, ¿sí? De nuestro espacio, ¿sí? Entonces tenemos una componente más, ¿sí? Y de nuevo, el módulo del vector va a ser la raíz cuadrada de cada una de esas componentes, Bx, Bi, Bz al cuadrado y sumadas, ¿sí? De nuevo, esto es un valor positivo, ¿sí? Bien, hasta acá solamente estamos orientándonos en el espacio. Entonces, ¿qué dijimos? Que podemos obtener las componentes de un vector con un punto inicial y un punto final, ¿sí? Entonces vamos al ejercicio 1, hallar las componentes y el módulo de un vector con punto inicial P y punto final F. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar las componentes? Restar punto final menos punto inicial, ¿sí? Entonces voy a decir F menos P, el vector PF va a ser igual a F menos P, ¿sí? Es decir, va a ser igual a el punto 1, 0, 0 menos el punto 3, 2, 0. Entonces decimos 1 menos 3, menos 2, 0 menos 2, menos 2, y 0 menos 0, 0, ¿sí? Entonces de ese modo obtenemos las componentes o las coordenadas de nuestro vector, ¿sí? Este vector lo podemos ubicar en el espacio, en los ejes,
¿sí? Donde digamos, podemos ubicar el punto inicial y el punto final y ahí trazar, ¿sí? el vector, el segmento. Y por último, nos pide también hallar el módulo de ese vector, es decir, la raíz cuadrada, ¿sí? De la primera componente al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado, ¿sí? Entonces esto sería, en total, raíz de 8. Raíz de 4 más 4 es raíz de 8. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Lo puedo repetir, por favor? ¿Cómo es que sacó ese módulo? El módulo es la raíz cuadrada, esta raíz acá está aplicada a todo, ¿no? Es raíz cuadrada de todo. Ahí. Ah, Es solamente que el simbolito de raíz cuadrada es complicado. Es raíz cuadrada de la primera componente más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado, ¿sí? Entonces es la raíz cuadrada de 8. Nos da. Bien. Seguimos. Dadas las componentes Bx, By, Bz de un vector y su punto inicial P, encontrar el punto final F. Entonces ahora, si tenemos un vector cuyas componentes son punto final menos inicial, nos está dando las componentes del vector y las componentes del punto inicial. Y queremos despejar el punto final, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar este P sumando al otro lado y entonces nos queda las coordenadas del vector más el punto inicial, ¿sí? De ese modo obtenemos las componentes del punto final, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Acá voy a reemplazar por B, es decir, por el vector que tiene componentes 2, 1 y 0, más el punto inicial, 2, 1 y menos 3. Y de ese modo voy a encontrar el punto final. 2 más 2, 4, 1 más 1, 2, 0, menos 3, menos 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, es similar al Sí, se anterior, entiende. solamente que hay que hacer un paso en la ecuación. Bien, vamos al siguiente. Dice, hallar un vector de sentido opuesto al de B, menos 2, 4 y menos 1, y que tenga el punto final F, 2, 0 y menos 7. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que queremos es hallar el punto inicial del vector. Acá está mal la consigna. Tengo las componentes del vector, que quiero en realidad opuesto, y las componentes del punto final. Lo que queremos es encontrar las componentes del punto inicial, ¿sí? Entonces dice, ayuda para hallar el vector de sentido opuesto a B, debemos multiplicar al vector dado por menos 1, ¿sí? Porque sabemos que... Pero no quiere pasar. Ahí va a pasar. Bien, sabemos que un vector B, que tiene componentes menos 2, 4 y menos 1, tiene un sentido, ¿sí? Que está dado por la flechita, y si queremos el vector de sentido opuesto, voy a multiplicar por menos 1 a ese vector, que es lo mismo que cambiarle los signos, ¿sí? A cada componente, y vamos a cambiar el sentido del vector, ¿sí? Entonces, como tenemos que trabajar con el vector opuesto a B, ¿sí? Vamos a llamarlo W, es menos 1 por el vector B, o sea que va a tener coordenadas 2, menos 4 y 1, y buscamos el punto inicial de ese vector, ¿sí? Cuyo punto final era 2, 0 y menos 7, ¿sí? Lo que nos decía acá el ejercicio anterior. Punto final 2, 0 y menos 7, y opuesto a este vector. Entonces, vamos a decir como B es igual al punto final menos el punto inicial, vamos a despejar el punto inicial P, que es lo que queremos buscar. ¿Y qué vamos a decir? Que P es igual a F menos B. Entonces, agregamos las componentes de F del punto final menos las componentes de nuestro vector B opuesto al B inicial, ¿sí? Entonces, 2, menos 2, 0, 0, menos 4, 4, menos 7, menos 1, menos 8, ¿sí? Entonces ahí tenemos las componentes del punto inicial del vector opuesto a B, ¿sí? Y de punto inicial 2, 0 y menos 7. ¿Se entendió eso? Es básicamente similar al anterior, solo que de
introducimos el concepto de un vector opuesto, de un sentido opuesto. El vector de sentido opuesto lo único que tiene es sentido, ¿sí? Es decir, la flecha apunta hacia el otro lado, pero tiene la misma dirección y tiene el mismo módulo, porque fíjense que el largo del vector es el mismo, y la dirección es la misma. ¿Qué dirección es esta? Paralela al eje X, por ejemplo, podemos decir, ¿sí? Entonces, o mejor dicho, paralela al eje Y, porque tengo tres componentes. Paralela al eje Y cuando estamos trabajando con los en 3 dimensiones, ¿sí? Acuérdense que cuando estamos trabajando en 3 dimensiones, tenemos estos ejes, ¿sí? Así, y siempre decimos que este es el eje Y, este es el eje X y este es Z. Entonces este vector estaría por acá, paralelo al eje Y. ¿Sí? Esa sería la dirección de mi vector. Entonces los dos vectores tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo, ¿sí? Porque tienen el mismo largo, pero, o la misma longitud, pero tienen distinto sentido, ¿sí? Bueno, ¿está claro hasta ahí? Estos ejercicios, los primeros 3, muy fáciles, me parece, ¿no? Sí. Les Se encanta el entiende. tema. Bueno, ¿por qué está entrando gente tan tarde, che? Bueno, ¿tienen otra clase antes que esto? Análisis Sí, matemático. profe. Análisis, bien. ¿Y Una, después una, también? Sí. Sí, tenemos física una después. consulta, profe. Sí, Para graficar un vector en el espacio necesitamos sí o sí el punto inicial y el punto final. Pero, por ejemplo, con ese punto que tenemos ahí, con ese ejemplo de coordenadas -2, 4, -1, solamente con ese valor no sería posible graficarlo, ¿cierto? ¿O sí? sí, porque si vos tenés las coordenadas de este vector, Claro, vos eso solo nada más. Vos posicionás el punto inicial en el origen de coordenadas. Si vos no tenés el punto inicial y el Ah, punto final, ok. tu punto inicial va a ser el 0, 0, 0, y el final va a ser este, ¿sí? En el caso de que tengas el punto inicial y final, lo graficás como punto inicial, punto final, y el inicio y fin en esos dos, ¿sí? Cuando solo tenemos las componentes del vector, asumimos que el origen está en el 0, 0, 0, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, pasamos al 7. Dice, dados los vectores v y w, hallar las componentes de un vector x que satisfaga la ecuación 2u menos b más x igual a 7x más w. ¿Sí? Entonces, tengo tres vectores, v y w, y tengo que encontrar las componentes de un vector x, ¿sí? O sea, que x, ¿cuántas componentes va a tener? Ruido de mate. ¿no? 3 componentes, exactamente, porque estamos, fíjense en esta ecuación, sumando y restando vectores, y ¿puedo sumar y restar cualquier vector? No, tienen que tener las mismas componentes, ¿sí? Si yo estoy trabajando en R3, todos los vectores tienen que tener 3 componentes, si estoy en R2, todos tienen que tener 2, ¿sí? Bueno, atenti con eso. Entonces, tenemos la ecuación 2 por u menos b más x igual a 7x más w. ¿Qué les parece que podemos hacer? Despejar nuestro vector x, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a despejar? Decimos 2 por u menos b menos w, es decir, este w pasa para el otro lado, y esta x pasa para el otro lado, ¿sí? Del igual. Entonces nos queda como 2u menos b menos w igual a 7x menos x. 7x menos x es igual a 6 por x, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación para poder despejar mi vector x, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Reemplazamos donde tengo v y w por las componentes de esos vectores, ¿sí? 2 por el vector u menos el vector b menos el vector w, ¿sí? Eso es igual a 6 por el vector x. Entonces, 2 por el vector u, ¿cómo hacemos cuando tenemos un vector y lo quiero multiplicar por un escalar? Esto sería multiplicación de un vector por un escalar. Multiplico a ese escalar por cada componente de mi vector. Entonces, este vector 2 por u quedaría igual a 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6. ¿Sí? Entonces,
tengo el vector 2 por u, menos el vector b, menos el vector w, y eso es igual a 6 por x. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos una resta de 3 vectores. Vamos a restar las componentes homólogas. 2, menos 2, 0, menos 3, menos 3. 4, menos 3, es decir, 4 más 3, 7, menos 2, 5. 6, menos 1, 5, menos 1, es decir, más 1, 6. ¿Sí? Entonces, menos 3, 5 y 6 es igual al vector 6 por x. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pasar este 6 dividiendo al otro lado, o sea, dividiendo a este vector, para despejar a nuestro vector x, ¿sí? Y determinar cuáles son sus componentes. Entonces, menos 3 dividido 6 nos da menos 1/2, 5 dividido 6 nos da 5 sextos, 6 sobre 6 nos da 1. ¿Sí? Entonces, esas serían x1, x2 y x3, las componentes de nuestro vector x que satisfacen esta ecuación. ¿Se entendió? Sí, sí, por acá sí. Sí. O sea, Claro. Sí, profe, se entendió. Bien, sí, perfecto. Sí, profe. Qué bien, es como la quinta vez que explico esto, porque hoy tuve varias clases, ayer también, y es la primera vez que se entiende de una. Muy bien, Magia. me alegro. Bueno, ¿por qué está en pausa? ¿Qué hice? No sé por qué. Bueno, entonces, para aclarar acá un poquito lo que decíamos, acá sí el tema es solos. Bueno, sí, para eso ya tienen una clase grabada allí que tuve que hablar bien, sin decir malas palabras y todas esas cosas, que no acostumbro a hacer, para mirarla un par de veces y si se les olvida. Bueno, entonces, producto de un vector por un escalar. Tengo el vector u, menos 3, 2 y 1, quiero calcular el vector 3 por u y menos 2 por u, analítica y gráficamente. Entonces, como dijimos, el vector u, si lo quiero multiplicar por un escalar como 3, voy a multiplicar cada componente, ¿sí?, del vector por ese escalar 3. Entonces, 3 por menos 3, menos 9, 3 por 2, 6, y 3 por 1, 3. ¿Sí? Entonces, obtenemos un vector que tiene, si miramos, este es el vector u, tiene la misma dirección, nuestro vector 3 por u, y el mismo sentido, y su módulo es 3 veces el módulo de u. ¿Sí? ¿Eso por qué? Y porque estoy multiplicando por 3 cada componente, entonces la longitud del vector se va a multiplicar por 3 también. ¿Se entiende? Como estamos multiplicando por un escalar positivo, el sentido del vector no cambia. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a multiplicar por menos 2 ahora. Menos 2 por menos 3, 6, menos 2 por 2, menos 4, menos 2 por 1, menos 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos un vector cuyo módulo es 2 veces el módulo de u, pero cambió de sentido, ¿sí? Con respecto a u. ¿Por qué? Porque estoy agregando ese signo menos. Ahora, ¿qué pasa con el módulo de los vectores? Como dijimos acá, si yo quiero sacar el módulo de u, voy a decir menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, ¿sí? Este sería el vector u, eso nos da raíz de 14. ¿Cuál sería el módulo del vector 3 por u? O sea, de este. Sería raíz de 14 por 3. O Claro, 3 raíz de 14, exactamente. Y el módulo del vector menos 2 por u, Menos 2 raíz de 14. 2 raíz de 14. ¿Sí? Porque es módulo. fíjate claro. que el módulo aumenta su magnitud, ¿sí? Pero Claro, no importa el siempre sentido. toma un valor positivo porque representa la longitud, ¿sí? Además, ese menos 2, en realidad ese menos no está contemplado acá, cuando vos tengas los signos, fíjate que no importa si estas componentes son positivas o negativas, porque al estar elevadas al cuadrado siempre me va a dar un valor positivo, ¿sí? Por eso el módulo de un vector y de su vector opuesto son iguales, ¿sí? Profe, ahí en el caso de que nos dé una raíz de 2, ¿hacemos con
Imaginarios, ¿verdad? No. No, jamás. No, no les va a dar raíz de un número negativo. ¿Sí? Porque acá estamos trabajando con números reales Tienes que, razón, sí, no. Está bien. ¿sí? Que implican una Bueno. posición en el espacio, o sea, no les va a dar nunca números negativos. Pero las raíces, estas las dejan expresadas, no es necesario que las calculen ni nada, ¿sí? El módulo es raíz de 14, fin. O como decía antes, 3 por raíz de 14 o 2 por raíz de 14 y lo dejan así. Si quieren trabajarlo un poquito más, porque se puede simplificar la raíz, lo que sea, lo hacen, pero no dejen números decimales, ¿sí? O sea, mejor que lo dejen así expresado. Bueno, continuamos. Dados entonces los vectores v y w, dice hallar módulo, esto representa el módulo cuando tenemos las barras de valor absoluto, módulo de u más b, el módulo de u más módulo de b, el módulo de menos 2u más el módulo de 2u, ¿sí? Bueno, y unas cositas más. Entonces, en el primer caso, ¿cómo hacemos para obtener este ejercicio, este resultado? Vamos a sumar primero al vector u más b, u y b, y después a ese vector final le voy a sacar el módulo, ¿sí? Entonces, escribimos el vector u, escribimos el vector b, 1 más 1, 2, menos 3, más 1, menos 2, y 2 más 0, 2, ¿sí? Entonces el vector 2 menos 2, 2, ahora le quiero sacar el módulo. Ese vector, su módulo, digo, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces es 4 más 4 más 4. O sea que es raíz de 12. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. ¿Cómo importa el orden? Importa Está el distinto orden. que si por sacamos supuesto. el Obvio. módulo independiente y lo sumamos. ¿Cómo? De nuevo. Da distinto, o yo saqué mal las cuentas, sí, porque ahí usted lo que está haciendo es resolviendo primero la suma de los dos vectores y después al vector resultado le saca el módulo. Ajá. Ahora, si nosotros sacamos el módulo de cada vector y lo sumamos, ¿sería lo mismo? No, porque eso es lo que tenés en B. Ah, claro. Vos Da acá tenés distinto. el módulo del vector suma. Ok. Y acá No tenés es- el módulo de U más el módulo de B. ¿Sí? Está claro. ¿Está? Bien, no importa el orden en que pongan los vectores, pero sí importa el orden de las operaciones. ¿Sí? Acá estamos de adentro hacia afuera trabajando, ¿sí? Bueno, entonces esto da raíz de 12. ¿Sí? Una Yo duda, pensé que profe. sí, ¿El orden de las componentes es X, Y, Z? siempre, sí, siempre. Bien, vamos con el B. Acá tenemos el módulo de U más el módulo de B. ¿Sí? ¿Cómo separamos en términos acá? Esto primero, después esto. Lo mismo acá. O sea, acá tenemos que, dentro de este paréntesis, no, este barra de valor absoluto, primero hacer la suma. ¿Sí? Bueno, acá no, acá es al revés. Entonces tengo el módulo de U más el módulo de B. ¿Sí? ¿Qué me va a dar como resultado esto? ¿Un vector? ¿Un escalar? Un escalar. Ahí va, porque estoy sumando dos módulos, ¿sí? Acá estaba sumando dos vectores, por ende me va a dar un vector y al resultante le saco el módulo y eso me da un escalar, ¿sí? Bueno, entonces tengo el módulo de U, voy a decir que es 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, más el módulo de B, 1 al cuadrado, bueno, acá me quedó ahí abajo, es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿sí? Entonces, el primer módulo nos da 1 más 9 más 4, raíz de 14, y el segundo nos da raíz de 2, porque es 1 más 1, ¿sí? Entonces esto por ahí se puede simplificar, pero si lo quieren dejar así también está bien, no me molesta en esta instancia. Por ahí podrían simplificar la raíz de 7, de 14, tal vez, no sé. Bueno, si no, no importa, está bien. Bueno, ¿se entiende entonces hasta acá?
Sí, Sí, se ¿Sí? entiende. Sí. sí, profe, se entiende todo. Bien, seguimos. ¿Esta diapositiva no está todavía no en el aula virtual? Sí, ya está. Creo que sí, se los cargué, cuando les cargué la clase. Sí, yo ahora lo estoy viendo. Sí, Bien. sí está en la web. Bien, genial. Bueno, vamos al C. Fíjense que dice el módulo de menos 2 por U más el módulo de 2 por U. ¿Qué resuelvo primero acá? ¿Qué les parece? Sin mirar el ejercicio. Los módulos, el escalar que vale cada módulo. Y después suma. Bien, Bueno, hay que hacer la multiplicación, ¿no? Hay que claro, ahí va. multiplicar Primero la multiplicación, después el módulo y después la suma por el otro módulo previa multiplicación, ¿sí? O sea, de adentro hacia afuera. Entonces, menos 2 por el vector U más 2 por el vector U. Entonces, menos 2 por 1, menos 2 por menos 3, 6, menos 2 por 2, 4. Menos 2 por 2, menos 4, ¿sí? Entonces, el módulo de ese vector más el módulo de su vector opuesto, ¿sí? 2, menos 6 y 4. Entonces, voy a buscar este módulo. Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, más el módulo de 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y si nos fijamos, el módulo de los vectores opuestos nos da lo mismo, ¿sí? Esto da raíz de 56 más raíz de 56, entonces decimos 2 por raíz de 56, ¿sí? Entonces, dos vectores opuestos cambian de signo sus componentes, todas sus componentes, cambian de sentido, pero su módulo se mantiene igual, ¿sí? Porque su longitud no cambia. ¿Estamos? Vamos. Vamos al D. ¿Qué pasa con el D? ¿Qué nos va a dar el D como resultado? 1 sobre el módulo de W por W, por el vector W. 1 sobre el módulo por el vector. ¿Qué nos da eso? Un vector. Un vector, exactamente, porque es un escalar, 1 sobre el módulo de W es un escalar, multiplicado por un vector, entonces nos da un vector, ¿sí? Acá está expresado solamente, pero si sacamos el módulo de W, que es este vector, es 2 al cuadrado 4, más 4, 4 más 4, 8 más 16, nos da 24, ¿sí? Entonces sería raíz de 24, el módulo del vector W. Entonces esto nos queda como 1 sobre raíz de 24, que es esto, por las componentes de W, 2, 2 y menos 4. ¿Sí? Entonces, al final, esto ¿cómo es? Se distribuye, ¿sí? Entre cada componente, entre esta y esta, y entonces la componente, digamos, el vector final es 1 sobre raíz de 24 por 2, o sea, 2 sobre raíz de 24, coma, 2 sobre raíz de 24, coma, menos 4 sobre raíz de 24. ¿Sí? Un vector horrendo, pero bueno, tiene esas componentes. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, vamos con el último. El último dice el módulo de 1 sobre el módulo de W por W. Esto es un por, ¿no? Ahí. Entonces habría que sacar el módulo del vector resultante en el ejercicio anterior, ¿sí? Que, si alguien lo quiere hacer rápido ahora, da 1. A ver a quién le sale rápido, rapidísimo ahora. Es el módulo de este vector resultante, ¿sí? Que es 2 sobre raíz de 24, 2 sobre raíz de 24, menos 4 sobre raíz de 24. ¿Sí? Entonces, si elevamos al cuadrado cada componente y la sumamos, y a eso le sacamos la raíz cuadrada, nos tiene que dar 1. Creo que era 1. Creo. A ver, que hace un rato lo hice. A ver, ¿cuánto les da? ¿Les da algo?
Cri, cri. ¿Y? Pregunte quién lo está haciendo primero. No, ahí lo estamos haciendo con ayuda de la calculadora. Sí, no importa. La verdad que es 24 sobre 24, sí, les da 1. Chao. Ni calculadora necesitan. Bueno, era para que intenten hacerlo ahora, que estén ahí con un lapicito, porque si no, no hacen nada ustedes, ya los conozco, no hacen ni un ejercicio. Después están en un minuto antes del parcial viendo. Ya los conozco. 1 tiene que dar, no 1,1. 1. Porque es raíz de 24 sobre 24. Sí, sí, da 1, da 1. Ahí va. Todo está con denominador raíz de 24. ¿Sí? Raíz de 24, sí. Todo al cuadrado, así que va a quedar todo positivo por exponente par. Ajá. Así que, sí. Bien, bueno. El que no, lo hacen de tarea. Vamos con el ejercicio 9. Vamos con el 9. Dice, hallar todos los escalares K, tales que K, el módulo de K por B sea igual a 3, siendo el vector B de componentes 1, 2. Entonces, hallar todos los escalares K, ¿sí? Tengo que encontrar este valor K de tal forma que ese escalar multiplicado por este vector, al cual le sacamos el módulo, ese módulo sea igual a 3, ¿sí? Entonces, vamos a ir reemplazando en esta ecuación. Esto es una ecuación donde mi variable es K. K, el módulo, mejor dicho, de K por el vector 1, 2, es igual a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos este K, multiplicándolo, ¿sí?, por cada componente. Entonces, nuestro vector K por B tiene componentes... Uy, pero parezco... No sé si es mi mouse o es mi... Pero mano. este vector va a estar en el plano y no en el espacio, Ajá, porque tiene 2 componentes. ajá, exacto. K por 1 y K por 2. Entonces tengo el vector de componentes 1K, 2K. ¿Sí? El módulo de ese vector es igual a 3. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para sacar el módulo, vamos a decir primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Igual a, en vez de escribir toda la raíz cuadrada acá, la paso para el otro miembro. ¿Sí? 3 al cuadrado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí. Bien. Entonces, 1K, bueno, resolvemos estos cuadrados. 1 por K al cuadrado más 4 por K al cuadrado es igual a 9 al cuadrado, 3 al cuadrado, que es 9. 1K al cuadrado más 4K al cuadrado es igual a 5. O sea, sumo los dos términos, porque tienen K al cuadrado. ¿Sí? Entonces 5 por K al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, K al cuadrado es igual a 9 quintos. Paso este 5 dividiendo. Y por lo tanto, K, ¿a qué va a ser igual? Paso este cuadrado como una raíz, va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 9, ay, por favor, la raíz cuadrada de 9 quintos. ¿Sí? Esto está ahí aplicado a todo. Profe, ¿Qué pasa con esta raíz cuadrada? Sí, pregunta, ¿ve que ahí cuando eleva al cuadrado, sí. qué pasa si realmente sumás 1K más 2K y listo? ¿Pero por qué vamos a sumar un K y 2K? No, pero lo expresás de la otra manera, ¿cuál era? ¿De qué manera? Yo acá estoy sacando el módulo, porque acá estas barritas indican que esto es el módulo de este vector. El módulo de este vector es igual a 3. Entonces tengo que sumar cada componente elevada al cuadrado, ¿sí? Y la raíz cuadrada, que en vez de estar acá, la pasé para el otro lado como un cuadrado. Profe, una pregunta, ¿el 4 de dónde lo sacó? De distribuir este cuadrado.
en todo el paréntesis, distribuir el cuadrado en una multiplicación. 2 al cuadrado, k al cuadrado. Acá ¿Y es qué? 1 al cuadrado, k al cuadrado. Ah, ahora sí entiendo. Bien, o sea, ¿de dónde aparecen los cuadrados? Preguntaban ahí. Aparece de sacar estas barras de valor absoluto que indican el módulo de este vector 1k, 2k, y de que esta raíz cuadrada no la escribí, la pasé para el otro lado como el cuadrado, ¿sí? De 3, como la potencia. ¿Estamos? Entonces, Yo lo que no entiendo es por qué no hiciste la raíz cuadrada y elevaste el 3 al cuadrado. porque lo pasé para el otro lado. En vez de escribir esta raíz cuadrada acá, la pasé para el otro miembro. Ah, Se bien. ahorró un paso ahí. Dejar K. Ahorré un paso porque odio escribir la raíz. Ujú. Eso, o sea, hice las dos cosas en una, digamos. Podría haber escrito la raíz, después haberle pasado el cuadrado para el otro lado. ¿Sí? Bien, entonces llegamos acá. K al cuadrado es 9/5. Entonces K es más o menos raíz de 9/5. ¿Y cómo puedo resolver esto? Si distribuyo la raíz entre numerador y denominador, esto me quedaría como 3 sobre raíz de 5. ¿Sí? Parece que falta análisis matemático acá, más que álgebra y ecuación y Estamos, vectores. No, estamos re bien en análisis. estamos re atrasados con el análisis. Es un tema que Cualquier cosa análisis. peleamos hoy. Cualquier cosa. ¿Con quién se pelearon? ¿Por qué pelean con la gente? ¿Qué es lo que están haciendo? No es que peleamos, simplemente que el profesor del teórico estamos haciendo repaso de funciones y el profesor de práctica, no solo que no tenemos clases a través de Zoom, sino que nos da ejercicio de continuidad, de límite, que todavía ni siquiera lo vimos en la teoría. Claro, paren la moto. Recién arrancamos. ¿Cómo? Continuidad, límite, paren. Bueno, qué bajón, qué bajón, qué bajón. Horrible. Bueno, entonces, llegamos acá. Acuérdense de la raíz cuadrada que tiene un signo más y un menos adelante. ¿Se acuerdan de eso? Cualquier potencia par nos da siempre un valor positivo, ¿sí? Si yo elevo este menos 2 al cuadrado, me va a dar 4, ¿sí? Lo mismo que si tuviera un 2 al cuadrado. Entonces, como ese radicando, ¿sí? O ese número que está elevado a una potencia par puede ser positivo o negativo, igualmente me va a dar positivo, la raíz contempla estos dos signos, ¿sí? Acuérdense de esa definición. Y entonces, por eso dice acá, hallar todos los valores de K, ¿sí? Entonces K va a ser igual a más menos 3 sobre raíz de 5, ¿sí? Es decir, puede ser 3 sobre raíz de 5 o puede ser menos 3 sobre raíz de 5. Cualquiera de esos dos valores que ustedes reemplacen acá, multipliquen por este vector y al vector resultante le saquen el módulo, les va a dar 3. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque cualquier vector y su opuesto comparten el mismo módulo, ¿sí? Por lo tanto, el escalar puede ser positivo o negativo, ¿sí? Que es lo mismo que vimos acá. ¿Se entendió? Sí, por acá sí. Si no ponemos más o menos esta... ¿Qué? Ah, si no ponen... Yo dije, ¿cómo más o menos? El más y el menos. Ahí está. No es que está mal, pero acá como dice hallar todos los escalares, ustedes tienen que saber que puede ser el escalar positivo o el mismo escalar negativo, ¿sí? Porque estamos contemplando tanto un vector como su opuesto. Le entendí el ejercicio, pero no tiene que ver con K de suma perpendicular. ¿Cómo? ¿No tiene que ver con K de suma perpendiculares? Porque ahí me había perdido. Solo está planteado como una incógnita. K de suma perpendiculares, no entiendo qué es eso. Estaría incompleto. Pará, voy leyendo, estoy mezclando preguntas. No tiene que ver con K de suma perpendiculares. Asumo que estás hablando de las componentes de un vector cuando los vectores son perpendiculares. Se refiere a la K del versor. A la K del versor. No, este K es un escalar. Acá dice hallar todos los escalares K. ¿Sí? Podemos haber puesto alfa, A, cualquier cosa.
¿sí? No, este no es un versor, es un escalar, ¿sí? Es un número real, tal que multiplicado a un vector me da el módulo 3, ¿sí? El módulo de ese vector es igual a 3. Bueno, ¿se entendió esto? ¿O ahí quedó medio raro? Igual es de suma vectorial. Más o menos. Igual hay que Apuntes, graficar. el versor, a ver, es de suma vectorial, que está en el apunte. Ah, del versor. No, este no es el versor. Esto Una incógnita. es una incógnita. Además, el versor K corresponde a la coordenada Z, y acá Y tenemos no hay Z. XY, ¿sí? Tampoco. Bien, acá cuando dice graficar, lo único que pueden graficar es el vector 1, 2, ¿sí? Porque en realidad no van a poder graficar un módulo. Así que esto es medio rari. Bueno, seguimos. No me hagan caso, ven que no se pueden grabar estas clases. Yo copio la consigna y después veo que no tiene sentido. No, así no va. Bueno, a ver qué más tenemos antes de pasar al producto escalar. No, tenemos producto escalar. Bueno, ya estamos por acá. Todo lo que vemos, todo lo que tenemos antes de esto, que vamos a ver ahora, que es el producto escalar, es suma y resta de vectores, ¿sí? Que si bien no lo vimos directa, lo vimos acá como en estos ejercicios, me parece que es medio básico ponerme a hacer suma de vectores, si no tiene otro objetivo como este. Resta de vectores lo mismo, o sea, sumamos componentes homólogas, restamos componentes homólogas, ¿sí? Eso creo que es fácil. Multiplicar un vector por un escalar, creo que también es fácil. Sacar el módulo de un vector, creo que también es fácil, ¿sí? O sea, hasta acá estaríamos, ¿no? Con las operaciones con vectores. Sí, Ahora vamos a ver la multiplicación entre dos vectores, ¿sí? Existen tres productos entre vectores. Entonces, lo vamos a ver ahora. Bueno, a lo que venía con esto. Ustedes pueden practicar un montón de ejercicios de suma, resta y multiplicación por un escalar y calcular el módulo. O sea, hay infinitos, ¿sí? Pueden hacer lo que quieran, o sea, pueden hacer la cantidad que quieran, pero es siempre lo mismo, ¿sí? No les va a costar para nada. Vamos a esto, que es un poquito más complejo. Producto escalar o producto punto. El producto escalar se define como U punto B, ¿sí? Es decir, el producto de dos vectores, ¿sí? El vector U por el vector B. ¿Cómo se multiplican estos vectores? O se define esta multiplicación como el módulo de U por el módulo de B por el coseno de omega, siendo omega el ángulo que forman estos vectores, ¿sí? Entonces, omega es el ángulo que forman los vectores, y voy a usar el coseno de omega, ¿sí? Así se define el producto escalar, o producto punto. Omega va a ser un ángulo que esté entre 0 y 180, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tengo dos vectores, siempre voy a tomar el ángulo entre ellos. Si tengo un vector acá y un vector que está por acá, ¿qué ángulo voy a tomar? ¿Qué ángulo están formando estos vectores? Y están El formando interno este, ahí. ¿sí? Entonces no me va a importar, en realidad, todo este ángulo, ¿sí? Lo que me va a importar es este, el ángulo que están formando esos dos vectores. ¿Se entiende? Entonces, no es que tomamos desde el eje X positivo, como hacemos en números complejos, tomamos el ángulo entre los vectores, ¿sí? O sea, más allá de que uno de los vectores esté, en este caso, en el cuarto cuadrante, el ángulo siempre es menor a 100, o sea, está entre 0 y 180, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Alguien profe. quiere hacer una pregunta ahí? Buenas noches, doctora. Los vectores perpendiculares, que también que son los ortogonales, Sí. si el ángulo es agudo, si el producto U por B, de los vectores U por B, es mayor a 0. Y si el ángulo es obtuso, el producto U por B es menor a 0. Claro, eso tiene que ver con el valor del coseno, Eh, ¿sí? O sea, si vos te lo querés aprender así de memoria, te aprendés, bueno, no de memoria, pero analizando el coseno, ¿sí? El coseno de un ángulo menor a 90 grados te da menor a 1. El coseno de un ángulo mayor a 90 grados te da, te da negativo en este caso.
El coseno, bueno, por ejemplo, vamos a poner coseno de, qué sé yo, 100, a ver, te da negativo. El coseno de un ángulo obtuso te daría negativo. El coseno de un ángulo agudo te daría positivo y menor a 0. ¿Sí? Pero no te aconsejo que te lo aprendas así. Te aconsejo que lo único que tengas en cuenta es que cuando los vectores son perpendiculares, es decir, su ángulo es 90, este coseno nos da 0. Perdón, el coseno no, el producto escalar nos da 0, porque el coseno de 90 justamente es 0. ¿Sí? Entonces, más que aprenderte que si es mayor a 0, si es menor a 0, podés despejar el ángulo. Si te lo querés acordar y te lo acordás, genial. Yo no me acuerdo nada de memoria, porque me lo olvido muy rápido. Pero si te lo acordás, bien, y lo querés usar, genial. Lo que sí tenemos siempre presente, porque lo usamos como condición de perpendicularidad, es que, como el coseno, si el ángulo es 90, el coseno de 90 es igual a 0, entonces 0 por cualquier cosa nos va a dar 0. Entonces ese producto escalar nos da igual a 0, ¿sí? Decimos, si hago U escalar B y es igual a 0, los vectores tienen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esa es la condición. Profe, Sí. ¿esto se aplica en vectores con 2 dimensiones o con 3 dimensiones también? No, con 3 dimensiones también. ¿Y si el vector es paralelo, qué ángulo tiene? Pueden tener un ángulo de 0 o de 180. ¿Sí? Ahora a ver, espérate que acá. Estamos ahí. Puedo tener ese vector y este vector que tienen un ángulo de ¿qué? Entre sí. 0. 0 grados. Y si tengo el ángulo, tengo otro vector acá, ¿qué ángulo tiene? Bueno, suponiendo que está bien. Suponiendo que está bien, que ahí empieza, ahí sería todo este. ¿Sí? Entonces, fíjense, los vectores son paralelos, del mismo sentido o de sentido opuesto, el ángulo es 0 o 180, y en ese caso vamos a tener otro producto, otro resultado en el producto escalar, ¿sí? Esto lo vamos a ver con el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores paralelos nos da igual a 0. El producto escalar de vectores perpendiculares, o sea, un vector que esté acá, nos da igual a 0. Claro, pero ahí lo está ubicando con el mismo origen, digamos. Lo está uniendo para que tengan el mismo origen. Ajá. Si punto es, estamos, tengo un vector ahí. Si estamos en el espacio. ¿Ahí te gusta? Ahí. Entonces lo que hacemos es trasladar uno al origen del otro, ¿sí? Para obtener el ángulo que forman. Vamos a tratar de hacer, a ver, voy a hacer el rosa, que es más fácil. Así, fíjate, tiene 0. Está claro, hay que llevarlos a un punto. A este vector lo trasladas al origen del otro vector y entonces el ángulo que forman es este, ¿sí? Se dice como que se proyecta, porque los vectores son infinitos, o sea, a ver, no son infinitos, pero están sobre una recta que es infinita, ¿sí? Entonces este vector, fíjate que tiene la misma dirección, el mismo sentido, y puede estar ubicado ahí. Entonces el ángulo es este, ¿sí? Siempre vas a poder sacar el ángulo de dos vectores, entre dos vectores, ¿sí? Por más que estén en cualquier parte del espacio. Profe, ahí con el coseno, con el coseno es si es 0 grados, o sea, si forman un ángulo perpendicular, o sea, 90 grados, es 0. Entonces, si forma 0 grados, si forma un ángulo de 0 o 180 grados, ¿no sería 1? Claro, el coseno sería 1, sí. Entonces quedaría, entonces, o sea, la condición de condición de perpendicularidad entre dos vectores es que da 0 grados, o sea, daría 0, y si fuera a dar un paralelismo, daría, o sea, el mismo vector, o sea, el mismo valor porque el coseno sería 1. No, lo que te daría serían los módulos de ese vector. Claro. Fíjate que en un caso estaba hablando de que el coseno te da 0, por ende todo te da 0, y en otro caso estaba hablando que el coseno te da 1, pero 1 te falta multiplicar por los módulos. Claro, ¿sí? A eso me refería, o sea, te quedaría directamente U por B te quedaría igual al módulo de U por el módulo de B cuando los vectores son paralelos, exactamente. O sea, el coseno te va a dar 1 o menos 1, ¿sí? Es decir, 0 grados o 180 grados.
Entonces, coseno te da 1 o menos 1, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, y por lo tanto te queda igual al módulo de los dos vectores multiplicados. Bueno, entonces, Gracias. volviendo. Esta parte es más un flash que las dudas que realmente surgen de acá. Entonces, a ver, están preguntando acá, bueno, lo mismo. Bueno, entonces, definición del producto punto. U por B es igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno de omega, el ángulo que forman estos vectores, ¿sí? En el caso de que los vectores estén en el espacio, van a pertenecer al mismo plano y por lo tanto se van a poder trasladar, ¿sí? Como recién dibujé así en el aire, se van a poder trasladar uno al origen del otro y vamos a tener un ángulo entre ellos, ¿sí? Entonces, la condición de perpendicularidad es que el producto escalar, o sea, total, nos da 0 cuando los vectores son perpendiculares, ¿sí? Y si quiero calcular ese ángulo formado por los dos vectores, lo que hacemos es despejar de esta fórmula el coseno, es decir, paso estos dos, esta multiplicación la paso al denominador en el otro miembro, o sea que el coseno de omega va a ser igual al módulo de U por el módulo de B, sobre, al producto U por B, producto escalar de U por B sobre el módulo de U por el módulo de B, ¿sí? Y fíjense que lo interesante de esto es que el producto punto o el producto escalar da como resultado un escalar, o sea, nos va a dar como resultado un número, ¿sí? Eso para que se acuerden, el producto escalar nos da un escalar, el producto vectorial nos da un vector, ¿sí? El producto mixto nos da un volumen. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Eso lo dejamos pasar. Bueno, acá vamos con este ejercicio. Dice, verifique usando el producto escalar si los siguientes pares de vectores son paralelos, perpendiculares o forman un ángulo cualquiera. Entonces, tenemos que usar el producto que vimos recién, porque esto es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Y tenemos que saber si son paralelos, si son perpendiculares o si forman algún ángulo. En ese caso, si no son ni paralelos ni perpendiculares, donde ya sé cuál es el ángulo que forman, tengo que despejar coseno de omega y encontrar el ángulo, ¿sí? ¿Se entiende la consigna? Sí, sí. Bien, Sí. entonces tenemos el ítem A. Sí, pregunten antes de que arranque. Sí, yo tengo una consulta. ¿Eso proviene del vector unitario y del producto punto de los vectores, que es la traslación del vector hacia los ejes de coordenadas? ¿El qué proviene, me estás preguntando? Cuando uno, el ángulo, o sea, porque yo voy a tener, va a ser paralelo cuando estoy sobre el mismo eje de coordenadas y va a ser Sí. perpendicular cuando estoy sobre otro eje de coordenadas. Ajá. Sí. Pero- No sé si ahí yo, porque tengo el producto, tengo el vector unitario que es 1 siempre. Y eso yo lo proyecto hacia mi eje correspondiente. No, pero el versor, o sea, el vector unitario que son los versores sobre los ejes, eso no estamos contemplando eso acá. No estamos teniendo en cuenta los versores. No sé a cuál es la duda puntual. No te entiendo la pregunta, creo. La pregunta es por qué, o sea, si voy a tener, siempre va a ser perpendicular cuando esté en otro eje de coordenadas. O sea, si tengo un vector sobre el eje X y tengo otro vector sobre el eje de la Y, va a ser perpendicular. Y va a ser siempre paralelo cuando esté sobre el eje de coordenadas del mismo eje. No necesariamente tienen que estar sobre los ejes. Yo puedo estar así, mira, ves esta imagen, y también este ángulo ser de 90. ¿Sí? No necesariamente tienen que estar sobre los ejes, los vectores, para tener un ángulo de 90 grados. Este ángulo también es de 90 grados y ninguno de los dos está sobre los ejes. Y por más que el vector esté sobre el eje, puede que su componente no sea 1, ¿sí? Porque yo puedo estar en 2, 3, 4, 5 unidades de X y no sobre el 1, que sería el versor Y, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, 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 entiendo. ¿Estamos? Por ejemplo, Aunque podemos estar ubicados así, en este espacio, y que el vector
el ángulo sea de 90 grados, sean perpendiculares y ninguno de los dos está sobre los ejes, ¿sí? En el caso de ser de 180, lo mismo, ¿sí? Digamos, van a estar en el primer, segundo, tercero cuadrante, siempre van a estar siendo opuestos en sentido o en el mismo sentido, o sea, pueden estar sobre el mismo, por ejemplo, un vector está acá, vamos a cambiarle el color, y el otro está acá, ¿sí? Bueno, no me salió tan bien, ahí como que en la misma línea, y esos son paralelos y no están sobre el mismo eje, ¿sí? Están sobre la misma línea, pero no están sobre ningún eje. O puede estar acá, y son paralelos también, pero tampoco están sobre el eje. Bien, bien, yo me confundí con la suma, o sea, la proyección es sobre los ejes y la suma vectorial. Ah, ok. Bueno, acá estamos haciendo multiplicación entre vectores, ¿sí? Ahí, esperen un minuto que estoy haciendo. No entiendo por qué hay tanta gente que está entrando ahora a la clase, chicos. ¿Qué les pasa? Me perdí A con las eso. 7. ¿Cómo? No se quieren perder la clase de usted, profe. Pero a las 7 empezaba. ¿Qué les pasa? Pusieron a las 8 estaba puesto 8 de la noche en el aula virtual. Sí, profe. ¿Cómo a Sí, las tuvimos 8? química hasta recién. Recién terminamos con química. Sí, profe, supuestamente teníamos química hasta las 8:40, pero la profe cortó antes. Ustedes no son del 1K12. No, claro, acá hay gente de otro curso, me parece. Sí, mal. Química. Nosotros no vemos ni siquiera química. Me Bueno, están el asustando. curso 1K12 es de 7 a 8:15. 8:40. Que Claro, no nos después- roben la profe es del 1K12. Claro, acá hay gente que es de otro curso, me parece, que está entrando a esta hora. Bueno, no importa, sí, ya está. La gente Bienvenidos. que está entrando a esta hora es del otro curso, es verdad, porque yo iba a dar una clase más cortita porque pensé que habían visto todos el video, pero nadie lo vio. Nadie vio la clase. ¿Cómo que así no? ¿Cómo que no? Claro, yo estoy dando de clase al curso 1K12. Los que sean del 1T1 se tienen que esperar un rato, que estén entrando ahora. Bueno, no importa, igual yo los hago entrar a todos. Bueno, vamos a ver un ejemplo y seguimos. Si no, los que tengan... ¿Por qué? Bueno, no, en realidad fui yo la que me la mandé, porque iba a dar una clase más cortita y bueno, sigo. Vamos a ver este último ejemplo y Una dejamos consulta, acá. profe. Sí. En ese primer ejemplo, lo que tendríamos que aplicar es distributiva. No, acá hay que hacer el producto escalar, por eso ahora se los quería explicar con este Ah, ejemplo, ¿sí? Que todavía bien, no bien. vimos cómo se resuelve. Bueno, entonces, claro, por eso había gente entrando tarde, perdón, fui yo la que me la mandé, perdón. Bueno, entonces, volvamos. Verifique usando el producto escalar si los siguientes pares de vectores son paralelos, perpendiculares o forman un ángulo, ¿sí? Entonces, sí o sí tengo que usar este producto escalar. Vamos al primer par de vectores. U y B. ¿Cómo hacemos para resolver este producto? Producto punto por B es igual a multiplicar componentes homólogas, ¿sí? Y sumar el resultado de cada uno. Es decir, 3 por menos 2, menos 6, más menos 1 por 4, menos 4, más 2 por 5, 10. ¿Sí? Es decir, multiplico componente a componente, como cuando hago una suma, ¿sí? Pero acá voy a sumar todos los elementos. Voy a sumar como todas las componentes. Menos 6, menos 4 más 10, es menos 10 más 10, o sea, 0. ¿Y esto qué nos indica? Entonces, que los vectores U y B son perpendiculares, ¿sí? Porque el producto escalar es igual a 0. ¿Se entiende? Este es el producto escalar, así se resuelve. Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Seguimos. Vamos al segundo caso, U y B, al B. U escalar B, lo mismo, 2 menos 4, 6, U menos 1, 2 y 3.
hacemos lo mismo, el mismo planteo. 2 por menos 1, menos 2, menos 4 por 2, menos 8, y 6 por 3, menos 18. Entonces, menos 2, menos 8, menos 10, menos 18 nos da menos 28. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Bueno, podemos decir que los vectores no son perpendiculares porque el producto no me dio 0, pero más que eso no puedo decir. ¿Sí? Y acá me dice si son paralelos, perpendiculares o forman un ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como no son paralelos, no son perpendiculares, lo que tengo que hacer es, bueno, no sé si son paralelos, no son perpendiculares, en primer lugar, tengo que buscar el ángulo que forman, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a despejar de la definición del producto escalar el coseno del ángulo, ¿sí? Lo que vimos hace un ratito. U por producto escalar B sobre módulo de U por módulo de B, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá arriba, este U por B es esto que acabamos de multiplicar, U por B, menos 28, dividido módulo de U por módulo de B, ¿sí? Si sacamos el módulo de U y el módulo de B, uno nos da raíz de 56 y el otro nos da raíz de 14. Entonces, ahí tenemos esa multiplicación. Cuando resolvemos todo esto en la calculadora, eso nos da menos 1, ¿sí? Entonces, el coseno de omega es igual a menos 1. Por lo tanto, omega, ¿qué va a ser igual? Arco coseno de menos 1 igual a 180 grados. Entonces, ¿cómo son los vectores? Son paralelos y de sentido opuesto. ¿Sí? Ahí se te daría 0, ¿sería también paralelo con el mismo sentido? No, si daría 1. O sea, el ángulo nos daría 0, perfecto, sí, perdón. Si el ángulo nos daría 0, porque el coseno da 1, entonces el ángulo nos daría 0 y decimos los vectores son paralelos y del mismo sentido. ¿De qué otro modo podríamos haber visto que los vectores eran paralelos? Observando los vectores. Y podríamos ver si cada uno de sus magnitudes son equivalentes, digamos, varían de la misma forma. Ahí, a ver, está cerca, ya casi. Si sus componentes, ¿qué son? ¿Cuál es la pregunta? Homólogas. Y B. ¿Qué pasa con las componentes de U y con las componentes de B? ¿A qué es igual acá? B y U. Se multiplican por el mismo valor, tienen un mismo valor que puedo llegar con un escalar. ¿Tienen un múltiplo común? Son proporcionales. Ahí va. Proporcionales. Fíjense que B multiplicado por 2, por menos 2, me da U. ¿Sí? Entonces, este sería más o menos, ¿por qué el mismo color? No. Vamos a poner este, verde. Ese es B, ¿sí? B es este. Si a B lo multiplico por menos 2, ¿qué me da? El vector U. Entonces, este sería mi vector U. Y ahí veo que son paralelos y de distinto sentido, ¿sí? Porque uno es el doble del otro. ¿Se entiende? O sea, si uno si uno de ellos puede sacarse por la multiplicación de un escalar del otro, serían paralelos. Son proporcionales, eso se dice. Son proporcionales respecto de un escalar. Ese escalar puede ser 2, 5, 10, 500, ¿sí? Son vectores proporcionales. Por lo tanto, lo único que se modifica, en este caso también el sentido, es su módulo, ¿sí? Es decir, su magnitud, pero los vectores tienen la misma dirección, ¿sí? Las componentes, si miramos, son una el doble de la otra. Eso me indica que los vectores son paralelos. Y también podría darse el caso que sean proporcionales las magnitudes, pero todos los signos opuestos, entonces serían paralelas y de sentido opuesto. Claro, como este caso, son iguales, pero de distintos signos. Fíjate que tengo 2 y tengo menos 1. Claro, claro. Tengo menos 4 y 2, 6 y menos 3. Bueno. Calculando el ángulo, calculando el ángulo también podría ser.
Claro, como le hicimos recién, acá calculamos el ángulo y nos dio 180. Entonces, de esa forma ven cualquiera de estas condiciones, ¿sí? Bien. Tarea. Tienen el C y tienen el D como tarea. U y B. Acá les dejé las componentes. U, producto escalar con B. ¿Sí? Entonces, si miramos, bueno, el producto escalar da distinto de 0, pero si miramos las componentes, bueno, ahí vemos. Y después tienen el D. ¿Sí? Vamos a dejar acá, por hoy, y vamos a seguir la clase que viene. Tienen entonces algunos ejercicios para hacer, y pueden mirar la clase que está grabada, ¿sí? Y practicar. Porque ¿Cuál esto sería la es, consigna de la tarea? es lo mismo, sí, continúa de acá, A, B, C y D. Ah, bien. Esta. Ejercicio 10. Claro, es este ejercicio 10. Bien. Bueno, ¿estamos? Pregunta. Sí, profe. Perfecto, profe. Muy buena la clase. Muy buena explicación. Bueno, me Muy buena. alegro. La cuenta esta del coseno de omega se hace siempre, ¿no? Se hace cada vez que el producto no nos da 0, o sea, que nos da distinto de 0 y queremos saber cuál es el ángulo, ¿sí? O sea, siempre dependiendo de la consigna, ¿no? Que se hace esto. Si yo quiero Claro, y sacar el nosotros ángulo, sí. Queremos saber el ángulo para saber si son paralelos Claro. perpendiculares. Exactamente, sí, sí, siempre. Bueno, y la regla estas, ¿cómo era? Cuando te daba ángulo 0 era tal cosa, cuando te daba 180 era tal cosa, cuando era 90 te era tal cosa. ¿Cómo es esa regla? Bueno, una cosa es el producto y otra cosa es el coseno. Por eso te digo, cuando el ángulo es 90 grados, todo el producto escalar nos da igual a 0. ¿Sí? Acordate de esto. Nada más. ¿Eso lo dicen a todo? ¿Cómo? ¿Eso está en algún lado, lo dicen en el apunte? Sí, acá antes de esto. U por B igual a 0 cuando U y B son perpendiculares. Condición de perpendicularidad. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que saber. Después lo otro lo van a sacar con el cálculo. No tienen que acordarse de memoria, nada. ¿Estamos? Mire, vuelva al anterior. Cae usted en una. Claro, dicen no son perpendiculares porque te da menos 28. Claro, porque da distinto de 0. Entonces eso implica que no son perpendiculares. Acá cuando da igual a 0, son perpendiculares. Ah, listo. Pero en el B, como no son perpendiculares, tuviste que acudir a la fórmula de coseno de omega. Claro, tuve que buscar cuál era el ángulo. Resuelvo el producto escalar, los módulos, resuelvo toda esa división, y me da que el omega es igual a 180. Entonces ahí me doy cuenta que los vectores son paralelos y de distinto sentido. ¿Sí? Ajá. Pero fíjate que el producto no me daba 0 ni nada, ni 1 ni nada. ¿Sí? Y en esas conclusiones medio que me cuesta, pero sí, se entiende. Bueno. Estamos. Bueno, vamos a dejar acá si me voy con el otro grupete. Por favor, los del 1K12 se pueden retirar, ya terminó la clase de ustedes. Nos vemos la próxima. No, acá tengo profe, doble. gracias por la clase. Adiós. Fin de Nos profe, feliz.